Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Lucas capítulo 2, verso 52. El evangelista relata los primeros años de la vida de Jesús y particularmente este acontecimiento que ocurre en el templo. 2 veces en este capítulo 2, el verso 40 y el verso 52 que hemos leído, Lucas deja claro que Jesús crecía y se fortalecía. Lo dice después de hacer una descripción de la sorpresa de los padres a ver a su hijo, sus padres terrenales, José y María, a ver a su hijo en el templo, y del asombro de los líderes religiosos ante la profundidad de la comprensión del Señor Jesús. Después de aquel momento extraordinario en el templo, parece que Jesús hizo lo que haría cualquier niño. Se fue a casa con sus padres, nos dice el verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo que significa que Jesús hizo sus tareas, fue sumiso, perfeccionó su oficio y se convirtió en adulto. A pesar de su naturaleza divina, tuvo que crecer como todos nosotros. Tuvo que crecer en su vocación, en su llamado, en la comprensión de su misión en el mundo. Para nosotros, queridos hermanos y amigos, seguir a Dios es una invitación a crecer y llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos, creciendo en la gracia. Efesios capítulo 4, verso 14 y 15, el apóstol Pablo dice: ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Piensa un momento en lo que significa crecer en todo como Cristo. ¿En qué áreas de tu vida estás creciendo? ¿Qué crees que necesita crecer en tu vida para que llegues a ser la persona que Dios quiso, más bien quiere que fueras tú? Es importante recordar que como creyentes vivimos en la gracia de Dios, la gracia o el favor de Dios, razón por la cual el apóstol Pedro nos dice también que crezcamos en gracia. La gracia es la tierra en la que está plantado el creyente, no es el mundo, aunque casi podría pensarse lo mismo si se juzgara por las costumbres de algunos cristianos, los comportamientos de algunos de nosotros. Aunque todos los creyentes vivan en la gracia, muchos se rodean de una atmósfera tan mundana que todo progreso se detiene. Es muy fácil para nosotros abjurar del mundo en teoría mientras toleramos sus placeres en detalle. Las viñas de Salomón, nos dice la Biblia, fueron asoladas por pequeñas zoras. Cantares capítulo 2, verso 15. Eran muchas, y como eran pequeñas, se colaban en las viñas sin llamar la atención. Y muchos cristianos también sufren por vivir en una atmósfera de ley, de mandamientos humanos. Viven y se mueven, leen y oran, sirven y adoran,
de acuerdo con normas. Nadie puede esperar crecer si está encerrado en un marco de hierro llamado leyes humanas. Cuán dulce es la libertad que da la gracia. Libertad, pero no licencia para hacer cualquier cosa. Porque la gracia que trae la salvación también enseña que Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa y piadosa. Tito capítulo 2, verso 12. Por lo tanto, hay una necesidad de arraigarnos profundamente en la gracia de Dios, subyugar el alma, humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Porque cuando sabemos que a pesar de todo lo que encontramos en nosotros mismos, gozamos del perfecto favor de Dios por causa de Cristo, y que nada puede separarnos de su amor, pero no en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús demostró la virtud de crecer. Y crecer significa avanzar, progresar. Él progresó en su vida personal y relacional. Creció en sabiduría y estatura, nos dice la palabra. Y de manera relacional, creció en su relación, sus contactos con la divinidad y con los hombres. De la misma manera, tú y yo debemos seguir creciendo, es decir, seguir adelante, avanzar y progresar en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes. Ahora bien, es interesante que la Biblia no enfatizara el crecimiento de una persona en términos de riqueza, educación y logros personales, profesionales, aunque sean estos importantes. ¿Por qué será? Creo que porque es posible que hayamos progresado en estas áreas, pero no hemos avanzado en cuanto a nuestro bienestar y relación con Dios, y por ende, nuestra relación con nuestro semejante. Y como resultado, hay individuos altamente educados, profesionalmente exitosos y ricos, y sin embargo, obtienen una calificación pobre en términos de carácter, integridad, moralidad y espiritualidad. Para Dios lo importante es nuestro bienestar personal y una relación genuina, significativa con Él y sincera con nuestros semejantes. En Filipenses 3, 7 y 9, Pablo consideraba que todos sus logros religiosos eran inútiles porque lo convertían en perseguidor de la iglesia y enemigo de la cruz. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ahora, volviendo a nuestro texto, hay que observar que en los versos 40 y 52 que hemos mencionado, Lucas evalúa el crecimiento de Jesús antes y después de cumplir 12 años. Cuando miras tu crecimiento, mídelo en relación con tu vida antes y después de haber tomado la decisión de crecer. Por lo tanto, a la hora de evaluar nuestro crecimiento, debemos hacerlo de manera personal, porque es personal. Compararse con hoy, con respecto a lo que fuimos el año pasado o el mes pasado, y comprobar cada día si ha habido progreso. Porque no podemos compararnos con los demás porque vivimos en contextos y oportunidades diferentes en esta vida. Lucas 12, 48 dice: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él,
y al que mucho le han confiado, más le exigirán. La expectativa de progreso o crecimiento depende de las oportunidades que recibimos de Dios. La pregunta es, ¿acaso has progresado en tu bienestar personal y espiritual y en tu relación con Dios y con los hombres? ¿En qué aspectos de tu vida has crecido? Y si has experimentado crecimiento, gloria a Dios. Si no, entonces, hoy nos toca crecer como lo hizo Jesús, de acuerdo con la gracia que Dios le había dado. El primer punto dice que crecía en sabiduría. La sabiduría es la habilidad de usar el conocimiento para una conducta correcta. Una persona es sabia si es capaz de usar el conocimiento para un comportamiento correcto. Hay personas que tienen conocimiento en muchos temas, asuntos, pero si no los aplica apropiadamente para producir un comportamiento correcto, adecuado, es inútil. Cuando decimos que debemos crecer en sabiduría, eso significa que estamos comprometidos a aplicar o usar el conocimiento de la verdad de Dios en nosotros. Cuanto más apliquemos o usemos lo que sabemos, más sabios seremos. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor concede sabiduría, de su boca fluyen conocimiento y ciencia. Jesús crecía en estatura. El segundo punto. El término estatura parece ambiguo. Se puede referir o bien al crecimiento físico o probablemente al desarrollo personal, es decir, a la madurez. El crecimiento físico de Jesús era normal, pero lo significativo era su madurez a la edad de 12 años. Hay que notar que la sabiduría y la estatura van de la mano. A medida que aplicas progresivamente tus conocimientos hacia un comportamiento correcto, te conviertes en una persona madura. Y esto es lo que ocurrió con Jesús. De la misma manera, debemos avanzar hacia la madurez, el desarrollo personal y no la edad física, porque hay personas que han envejecido pero nunca han madurado en la vida. Y personalmente debemos evaluarnos en términos de madurez. Es decir, el carácter producido por la aplicación constante, consistente del conocimiento, una vez más, que se basa en la verdad, que es Jesús. Hebreos 5:14 dice, en cambio, los alimentos sólidos son para quienes ya son maduros, para quienes ya están acostumbrados a juzgar y a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. El maduro es alguien entrenado en distinguir el bien del mal y escoger el bien sobre el mal. Y hay que decir que a veces Dios usa las pruebas, las dificultades, para ayudarnos a madurar en carácter. El tercer punto es que Jesús crecía en la gracia de Dios, el favor de Dios y de los hombres. Sabemos que él creció en una familia numerosa, tuvo hermanos, creció en una ciudad despreciada, Nazaret. Era criado por padres que probablemente eran pobres. La religión judía estaba en su punto más bajo.
porque el gobierno romano estaba en control y la sociedad vivía en un estado de miedo constante. Sin embargo, cuando Jesús salió de Nazaret, 18 años más tarde, la divinidad, el Padre, pudo decir de él: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ojalá que el Padre pueda decir lo mismo de nosotros. Es fascinante que incluso Jesús necesitara ganarse el favor de Dios, ganarse el favor de Dios entre comillas. Lo hizo obedeciendo a la voluntad del Padre, de la divinidad, y sometiéndose a su plan. Fue tentado igual que nosotros, y sin embargo, la Biblia lo deja claro: no pecó, porque fue obediente hasta muerte de cruz. La pregunta es, ¿acaso nos hemos ganado el favor de Dios en lo que va del año? Proverbios 3, versos 3 y 4 dice: no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Ahora, ¿cómo consiguió Jesús crecer en este aspecto? Número 1, con la ayuda de sus padres. José y María eran judíos devotos que celebraban la Pascua en Jerusalén todos los años. 3 veces al año, los judíos debían acudir a Jerusalén a celebrar el culto, según Deuteronomio capítulo 16, verso 16, pero no todos podían permitirse. Y si elegían una fiesta, normalmente era la Pascua, y procuraban llevar a su familia, pues era la fiesta más importante del calendario judío. Por lo tanto, Jesús, a una temprana edad, fue expuesto por sus padres a verdades espirituales que le ayudaron a crecer en sabiduría y en el favor de Dios y de los hombres. Número 2, por iniciativa propia. Porque sabemos en estos versos, en este capítulo 2, que cuando José y María lo estaban buscando, lo encontraron en medio de los maestros de la palabra en el templo. ¿Qué hacía Jesús ahí? Les hacían preguntas y escuchaba sus respuestas. Y estos maestros estaban asombrados, maravillados, dice el verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús tomó la iniciativa para aprender y conocer mejor su misión en esta tierra, conocer la ley de Dios, conocer a su Padre Celestial. A esta edad de 12 años, Jesús se sentía movido por una compulsión divina a hacer la voluntad de Dios. Y puesto que Jesús crecía en sabiduría, nos preguntamos hasta qué punto comprendía entonces el plan divino de Dios. Ciertamente él creció en su comprensión de estos misterios mientras estaba en comunión constante con la divinidad y ministrado por el Espíritu Santo. También necesitamos tener iniciativa personal y disciplina para progresar en nuestro bienestar personal y espiritual. El tercer punto es que Jesús pudo contar con la influencia de personas maduras. Las preguntas que Jesús hizo a los maestros en verso 46
Le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Probablemente estas preguntas no eran meras indagaciones infantiles, sino el tipo de preguntas de sondeo que se utilizaban en las antiguas academias y debates, foros similares de la época. La Biblia dice que también Él dio respuestas. El verso 47 se maravillaba de su inteligencia y de sus respuestas. Tal vez la influencia de estos líderes, doctores religiosos, contribuyó al crecimiento del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si quieres crecer, únete, asóciate a personas que puedan ejercer una influencia positiva en tu propia vida. Busca a personas maduras que puedan proporcionarte orientación y perspicacia en las decisiones que estás a punto de tomar. Personas maduras espiritualmente. No solo en el ámbito secular, pero aquí estamos hablando de nuestra salvación. Personas maduras que tienen un conocimiento experimental, no solamente intelectual, sino experimental, debido a su conexión, su relación con Dios. El Señor espera que crezcamos, que maduremos. El apóstol Pablo exhorta a los Colosenses, capítulo 1, verso 9 y 11, que debían portarse como eran, como debían hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego añade, fortalecidos en todo por su glorioso poder. También el Salmo 92, verso 13 a 16 dice, pero los justos florecerán como la palmera y crecerán como los cedros del Líbano, porque son trasplantados al huerto del Señor y están en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez producirán fruto y estarán llenos de vida y verdor. Ellos proclamarán, el Señor es justo, Él es mi roca, en Él no hay injusticia. Queridos hermanos, amigos, las raíces de la palmera absorben el agua. Por eso, a pesar del sol abrasador, sigue creciendo sin problemas. Aunque los creyentes tengamos que soportar a veces grandes pruebas, dificultades en este desierto de la vida, estos no nos afectarán, porque nuestra fuente, nuestras raíces están en Cristo y siempre unidos a Él podremos crecer en Él, por Él y para Él. Por lo tanto, la palabra de Dios nos exhorta a crecer en todos los ámbitos de nuestra vida espiritual. Crecer en la gracia del Señor. Crecer en el conocimiento y por el conocimiento de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Paz de Cristo.